El Renault 25 es un coche que marcó los espíritus en los años 80. Después del dúo de Renault 20 y 30, el 25 se distingue por su modernidad, ya sea en términos de estilo o equipamiento. CX2 de alto nivel, ordenador de a bordo, interior futurista. El 25 parecía de otro mundo, especialmente porque podía hablar. Los Situaciones en control. no previenen. Dios mío, qué habladora era esa mujer, siempre hablando. Volvamos ahora a los años 80, donde junto al Renault 25 teníamos el Peugeot 604, que acababa de envejecer bastante cuando salió el Renault 25. De hecho, el Peugeot 604 solo sobrevivirá 2 años después del lanzamiento del Renault 25, dejando solo al Peugeot 505 en la cima de la gama Peugeot. En cuanto al Citroën 110, solo quedaban su diseño futurista y su suspensión hidráulica para mantenerse en la competencia. Liberada de una competencia obsoleta, la Renault 25 pudo llenarse de clientes hasta la llegada de los Peugeot 605 y Citroën XCM, a pesar de un comienzo desastroso. En realidad, la Renault 25 tuvo una suerte insolente durante casi 10 años de carrera. Sin embargo, los comienzos fueron catastróficos, fiabilidad dudosa, acabado con paleta y también hubo huelgas. Suficiente para ralentizar seriamente las entregas, al menos al lanzamiento, y dañar su reputación especialmente en Alemania. Te propongo. Ahora de conocer a la nueva pequeña de la regencia Renault. Presentada en 1983 y puesta en producción en 1984, la Renault 25 llegó sin embargo en el momento oportuno. Ya que Peugeot Société Anonyme estaba muy ocupada salvando su pellejo, gracias a la 205, reduciendo su tamaño con el fin programado de Talbot, claramente Peugeot Société Anonyme tenía otros asuntos que atender que reemplazar la 604, la 110 y la Tagora. Porque habría que esperar hasta 1989 para que el otro grupo automovilístico francés, revitalizado por los éxitos de la BX, la 205 o la 405, vuelva a atacar este mercado de alta gama, dejando a Renault el campo libre para instalar su nuevo gran sedán. Desde finales de los 70, Renault trabajaba para reemplazar su dúo de alta gama, es decir, los Renault 20 y Renault 30. Y algunos dicen que el Renault 25 debería haberse llamado Renault 40. De hecho, tan pronto como se tomó la decisión de que un solo coche reemplazaría a los 2 modelos anteriores, se hizo evidente que necesitaba una numeración adecuada. ¿Qué mejor que partir la diferencia? Vamos por 25. En cuanto al diseño, se renovó el dúo Roberto Pron-Gaston Juchet, poseedores del estilo Renault de esos años. Desde el Renault 4 y el Renault 16, el estilo Renault es precisamente proponer, incluso en gama alta, coches con un portón trasero. No hubo excepciones, pero gracias al truco del portón trasero burbuja, desde ciertos ángulos el 25 parecía un coche de 3 volúmenes. La idea estaba ahí, la idea de poder seducir a la clientela alemana. En el interior confiaron en Marcello Gandini, quien diseñó un tablero de instrumentos con visera totalmente acorde con la época de los años 80. Y hay que recordar bien el contexto de los automóviles de la época. A pesar del lanzamiento del Renault Espace en 1984, más o menos al mismo tiempo, aún no era para el monovolumen para todos. Con la evolución de las necesidades, los hijos, los ingresos, se subía la escala de la gama peldaño por peldaño hasta terminar en un gran sedán. El Renault 25, por lo tanto, era un coche de alta gama, especialmente en 5.6, pero también familiar con los 4 cilindros, gasolina y diésel. Un coche 2 en 1, finalmente, que explica su éxito. Con los años 90, el gran sedán perderá su lado familiar en favor de los monovolúmenes para ser solo un coche de alta gama, con ventas necesariamente más limitadas. En lo técnico, el Renault 25 era de tracción delantera, signo de modernidad en ese tiempo, y el Peugeot 505 que se había quedado con la tracción trasera, pues lo pagó caro frente al Renault 25 y su excepcional manejo en carretera.
El diseño muy elaborado del 25 también le permitía obtener un récord que permitía reducir el consumo en un 105%, un desafío importante desde esa época después de las dos crisis petroleras de los años 70. El equipamiento también se convirtió en un tema importante, el cliente debía obtener valor por su dinero y Renault por lo tanto ofreció, dependiendo de los acabados, el cierre centralizado de las puertas. A distancia, las 4 ventanas eléctricas, así como los espejos retrovisores o los asientos, la computadora a bordo, el sistema de sonido IFI 4x20W y el famoso sistema de síntesis de voz que hoy en día le da todo su encanto al coche. Las funciones bajo control no presentan gestión. La gama comenzaba con el acabado TS bastante escaso, pero desde el GTS encontrábamos la dirección asistida y las ventanas eléctricas delanteras, así como la opción de cierre centralizado. Sigue luego la GTX, que cuenta con el famoso ordenador con síntesis de voz y las opciones de climatización, cuero, control de velocidad y caja automática. Finalmente sigue la 5.6 inyección que se ofrecía con casi todo lo que estaba disponible, en particular el ABS y los asientos eléctricos, luego una serie de opciones como el techo corredizo. La gama de motores incluía un 4 cilindros a gasolina de 2 litros y 103 caballos, un 2 litros 2 de 123 caballos y el V6 2 litros 7 de 144 caballos de 123 caballos y finalmente el 5.6 2 litros 7 de 144 caballos. En diésel, el 2.1 litros desarrollaba 64 caballos, sí es enorme, y el mismo motor en versión turbo alcanzaba 84 caballos. En síntesis, hubo algo para todos los gustos, y en mayo de 1985, el modelo de alta gama se recuperó. El PRV volvía a 2.5 litros con un turbo para una potencia de 182 caballos. Entonces, a pesar de un comienzo difícil marcado por una falta de calidad y una fiabilidad muy aleatoria, el Renault 25 se imponía de todos modos. Y para subir aún más en gama, Renault se asoció con el IES para producir una versión limusina del Renault 25. Y en junio de 1988, para el modelo de 1989, el Renault 25 se rejuvenecía un poco. Dime lo que no te gusta de ti. La próxima llegada de los 605 y los XM, mientras que el futuro Safran aún era solo un boceto, a pesar de lo que Peugeot pensaba, que aceleró el lanzamiento de los 605 y los XM por eso, obligado a corregir el rumbo y darle al Renault 25 un rejuvenecimiento. El rediseño es un ejercicio difícil y a veces puede hacer que un coche parezca más pesado en lugar de más moderno. Pero en el caso del 25 no fue así. Por el contrario, mediante sutiles artificios, luces delanteras, parrilla y luces traseras, el 25 parecía irreconocible y totalmente a la moda. Hasta el punto de que el Safran de 1992 será más una evolución estilística que una ruptura. Pero sobre todo la verdadera revolución llegó en junio del mismo año con la 5.6 y Baccarat. Ejecución lujosa iniciada por la Super 5 Baccarat y que conocerá el éxito en la Clio, la 19, la 21 o la Safran antes de que la cristalería de Baccarat ponga judicialmente fin a ello. En 1990, y para contrarrestar la llegada de las 605 S5524 y las XM 5624, que ofrecían un motor de 200 caballos, Renault replicaba con la 525-5-6 Turbo Baccarat para una potencia total de 205 caballos. Sin embargo, el final se acercaba implicando más y más series especiales, Beverly, Courchevel, Olímpico 92 antes de ser definitivamente reemplazado por la Safrane. En total, se venderán 780.976 Renault 25 entre 1984 y 1992, un récord que aún se mantiene hoy para un gran sedán moderno francés. En Renault, ni la Safran ni la Velsatis, y mucho menos la Latitude o la Talisman, han hecho algo mejor. Y junto a los Renault 25 oficiales, también encontramos algunos Renault 25 un poco más especiales.
Así, As Prestige propuso una versión supervitaminada de la V5 bautizada As Prestige V5 Storm con un motor reajustado y ofreciendo de 0 a 100 en 7 segundos y 250 km por hora como velocidad máxima. En EBS se diseñó un poco por casualidad una versión descapotable de la V5 que permanecerá como un modelo único, ya que fue después de una caída del camión que transportaba un lote de Renault 25 que se le confió accidentada al carrocero con la tarea de salvarla como pudiera y como quisiera. Y el carrocero belga EBS se va a desatar y realizar un magnífico descapotable. Así que no creas que simplemente se quitó el techo, no, el trabajo fue más profundo y muestra bien las habilidades del carrocero belga que justificaron la confianza que Renault tenía en él en ese momento. De hecho, el descapotable 25 V6 Turbo es un verdadero dos puertas. Del mismo modo, el maletero ha sido totalmente transformado para preservar la línea fluida del descapotable 25. Casi parece que este gran descapotable de 4 plazas podría haber encontrado su lugar en los garajes de la República para reemplazar los SM presidenciales, por ejemplo. Es una lástima que no haya tenido continuidad, aunque dudo del éxito que podría haber tenido, pero admitan que en su tono blanco sería perfecta para conducir en Saint-Tropez en dirección a la casa de Eddie Barclay para una noche de locura. Y también encontramos un kit que permitía la transformación, bastante desafortunada es cierto, de un 25 en versión familiar. Hoy en día los 25 hacen las delicias de los nostálgicos de los años 80. Confort grandioso, precisión del tren delantero, potencia suficiente para los modelos de entrada, interesante en 5.6 inyección o 5.6 turbo, lujo con la Baccarat, espacio con la limusina, sobria con los diésel, divertida con su computadora parlante, rigurosa en términos de caja de cambios y finalmente bastante robusta y duradera a pesar de sus problemas de juventud. Hay opciones para todos a precios asequibles, siempre y cuando estés dispuesto a asumir que te has quedado atrapado en los años 80. Pero yo, como es totalmente mi caso, incluso si no viví esos años, me gustaría un Renault 25. Por cierto, ¿creen que es normal ser nostálgico de una época que no vivieron? En resumen, un muy bonito modelo de Renault 25 en versión básica, digamos, se encuentra entre 3 y 4 mil euros. Y para las versiones más lujosas, más raras, más potentes, los precios pueden subir hasta 17 mil euros, por ejemplo. Gracias a todos por seguirnos en este nuevo video. Hasta pronto, cuídense. Y nos vemos muy pronto en el próximo video.